Bien, vamos a terminar entonces con el líquido de producción que nos quedaba, que es el líquido acítico, y la semana que viene no. El viernes terminamos con líquido de pulsión, si Dios quiere, viendo entonces dos videos, uno de líquido articular y el otro de líquido pericárdico, por lo menos charlando de líquido pericárdico, porque no vamos a ver qué podemos hacer al respecto con ese líquido. Bien. Habíamos quedado entonces en el recuento celular. Vamos a ver. Bueno, ¿qué se hace con este líquido en cuanto al recuento celular? Nuevamente, lo mismo de siempre. Primero el directo. En el directo yo puedo observar entonces la necesidad o no de una dilución y la realización entonces de esta dilución con solución fisiológica o con líquido de Tour, dependiendo de si es que tengo exceso o tengo hematías que me dificultan la visión de los glóbulos blancos. Y si no, directamente cargo la cámara de Neubauer y cuento entonces solamente en... Tengo dos opciones. Lo primero que se debe hacer, y esto teniendo en cuenta cualquiera de los líquidos de derrame, tanto plural como de punción, es primero observar a 10 por si es que los elementos se distribuyen de forma homogénea en toda la cámara. Si se distribuyen de forma homogénea, entonces paso a 40 y empiezo a contar. Si no se distribuyen de forma homogénea, entonces ahí tenemos que volver a cargar la cámara, ¿sí? Y así hasta que podamos encontrar una distribución más o menos homogénea de los elementos en toda la cámara para que cada cuadrante sea representativo. Una vez que tengo esto, cuento los 4 cuadrantes y hago el cálculo como ustedes saben. Fíjense, el número de células por milímetros cúbicos es N por D, del número total de leucocitos contados por la dilución que se realiza por 10 dividido al N minúscula, que sería la cantidad de cuadrantes que hemos contado. En este caso, 4, por ejemplo. Que siempre es mejor contar 4 que contar 2, porque es más representativo. Estos líquidos se pueden seguir también con un contador hematológico, como ustedes saben, entonces que tenga 5 canales, es decir, que haga fórmula leucocitaria, porque tenemos grandes contenidos de células, por lo tanto, entonces nos pueden servir a realizar con un contador hematológico simplemente una aproximación, y ya me tira también el predominio de glóbulos blancos que está presente en la mano. ¿Qué pasa si es que tenemos grandes cantidades de piocitos? ¿Cómo se procede? En este caso, lo que hay que hacer es, lo que dicen los especialistas, es hacer un recuento aproximado. Informar en el resultado, en donde dice recuento de célula, un recuento aproximado, es decir, mayor a tantas células. Y agarrar cada piocito y tratar de contar aproximadamente cuántos leucocitos están formando ese piocito, ¿sí? Como yo les digo, es un recuento aproximado. ¿Qué se hace con los líquidos que llegan mal remitidos y coagulados a la guardia? No se puede hacer el citológico. Lo único que se puede hacer es el químico. Y entonces lo único que yo puedo hacer es centrifugar el tubo y sobre el sobrenadante realizar las pruebas químicas que dijimos anteriormente. Glucosa, proteínas totales por el método de Buret, albúmina, amilasa, colesterol y triglicéridos en caso de ser necesario, y el LDH. ¿Estamos de acuerdo? Ante un líquido coagulado no se puede hacer recuento de células. ¿Por qué? Porque en el coágulo se incorporan células, por lo tanto el número que estoy contando está por defecto, es menor. Lo mismo que en un líquido coagulado no se pueden hacer estudios microbiológicos, porque el coágulo atrapa las bacterias. ¿Sí? Entonces podemos tener falsos negativos en los estudios microbiológicos. Por eso se necesita que el líquido se remita, por lo menos para el citoquímico, en tubo con heparina de líquido. Coagulado con heparina de líquido, o en su defecto una jeringa con heparina. ¿Sí? Eso es lo que se precisa. Bueno, puntos de corte de la celularidad líquido pleural mayor a 500 células por milímetro cúbico es un exudado, con una sensibilidad y una especificidad de 79 y 100% respectivamente. Y en líquido acítico, fíjense, mayor a 250 células por milímetro cúbico sería un exudado, con una sensibilidad y especificidad similares a la anterior. Acá tenemos directamente las pleuras, ¿sí? Simplemente para recordar el líquido pleural, tenemos para relacionar con lo que sería también las serosas de la cavidad peritoneal, donde tenemos la parte
la pleura parietal y la pleura visceral, y el espacio intrapleural entre estos dos. ¿Sí? Acá tenemos células que se ven en muchos leucocitos. Estos son nematíes, se ven en el fondo, y estos son células que tenemos que diferenciar, pero son células mesoteliales, que son células más grandes. Acá vemos una célula mesotelial normal, donde tenemos un núcleo bien redondeadito, con la misma forma. Cuando ustedes vean distintas células mesoteliales por campo, van a ver que todas tienen la misma forma del núcleo, ¿sí? Generalmente no se le ven nucleolos prominentes, con un citoplasma grande, con el núcleo y el citoplasma bien redondeadito, bien formado, ¿sí? Esas son células mesoteliales normales. Acá tenemos también más, fíjense las células estas, son todas células mesoteliales normales en un contexto de, fíjense, todo el resto de matíes, y estos pueden ser leucocitos. Acá tenemos cómo esfolian las células, fíjense las células mesoteliales. Esto es un GIEMS, acá tenemos una sola célula mesotelial, y acá tenemos un conjunto de células mesoteliales, ¿sí? Que generalmente, fíjense, como los núcleos son más o menos iguales, no hay alteración, no hay anisocariosis. Fíjense entonces, anisocariosis, variación de la forma y el tamaño de los núcleos. Son células normales. No hay núcleos prominentes. Acá vemos lo mismo, fíjense, acá tenemos una célula mesotelial, esto es un leucocito, para diferenciar. ¿Por qué no podemos pasar? ¿Por qué no es correcto pasar una muestra de líquido de punción por el contador hematológico? Porque el contador hematológico me cuenta siempre por exceso. Me va a contar células mesoteliales y leucocitos, todo como leucocitos, ¿sí? No me va a saber diferenciar las células mesoteliales de los leucocitos. Ese es un problema. Siempre que yo cuento en el contador hematológico, voy a tener mayor cantidad de células que si cuento en una cámara de Newman. Acá tenemos las mismas células mesoteliales, pero en Papa Nicolau, fíjense que acá vemos el núcleo. Justamente, el Papa Nicolau lo que me sirve es como una atención muy particular para diferenciar bien los núcleos. Fíjense, acá tenemos un nucleolo dentro del núcleo, acá también otro, ¿sí? Que no se ve en el GIEMSA. Estas coloraciones de Papa Nicolau y hematoxilina y eosina generalmente se hacen en la anatomía patológica. Hola. Quería saber, porque internamos un bebé bien chiquitito y le pudimos sacar de orina esto. Son más sangres, ¿no? Sí, pues. A la gota, miro. ¿Para qué es? ¿Para qué? Para lo cultivo. Ah, que sí. Sí. Yo ahora cuando venga la de bacterio le digo, que es lo único que puedo sacar. ¿Tiene infección? Sí. No sabemos, una sospecha de sepsis. Puede que la tenga. Bueno, ahora cuando venga la bacterióloga le aviso antes de irme. Ah, bueno. A ver si lo puedo decir. Si no, que se comuniquen con vos. O con alguien de Neo. Sí, está bien. Supongo que sí. Lo que no le van a poder hacer es sedimento, porque ellos también le hacen un sedimento. Sedimento, igual a nosotros en la NEA no le No le- recién nacidos no. Ah, está bien. No se vale el sedimento. Dale, entonces yo creo que sí. Ah, bueno. Sí, porque en el ANSA tomás una sola alícuota, así que no es muy pequeño. Bueno. Sí, está bien. Ya está el líquido en la siguiente trajeron. Ah, sí, ahí lo estábamos viendo. ¿Te lo pongo entonces acá? Sí, déjamelo así nomás, que ahora cuando viene Andrea, le digo. Déjame en la mesa de bacterias. Ah, bueno. Listo. Gracias. No, de nada. Bien, continuamos.
Acá tenemos células mesoteliales que ya no son normales. Como ustedes ven, hay anisocariosis. Fíjense que hay células que tienen un núcleo con una determinada forma y otras que tienen distintas formas. Los núcleos ya no son excéntricos. Encontramos más de un nucleolo prominente. Fíjense que se ven en todos. Esta puede ser una coloración hematoxilina eosina. Lo que les decía anteriormente, las coloraciones de PAP y hematoxilina eosina generalmente se las dejamos a anatomía patológica o el servicio de citología. Nosotros lo que hacemos es coloraciones de Kiemsa simplemente. Y recuerden que estas coloraciones las hacemos sobre un pellet del centrifugado del líquido de expulsión una vez que hemos hecho el directo, ¿no? Y el recuento celular. Y sobre el sobrenadante hacemos la química. Bueno, se ven que son distintas estas células, entonces, mesoteliales que son reactivas. Generalmente se pueden ver también, acá no se ve mucho, pero en el citoplasma como vellosidades, ¿sí? Son muy comunes ver vellosidades en el citoplasma de estas células mesoteliales reactivas. Esta reacción de las células mesoteliales se pueden deber por muchas causas. Pueden ser por causas tumorales, por causas de radioterapia, quimioterapia que está recibiendo un paciente que tiene tumores, por infecciones, ¿sí? Mayoritariamente esas son las posibilidades de que pueden generar un cuadro con células mesoteliales reactivas. ¿Son alteraciones malignas? No, de ninguna manera, ¿sí? Aparecen en situaciones como una infección, ¿sí? Simplemente, o sea, no son malignas, no son células tumorales. ¿Bien? Hay que diferenciar de células tumorales. Recuerden ustedes, las células tumorales tienen características parecidas, tienen anisocariosis, nucleolos irregulares, son células más grandes y más chicas, se encuentran generalmente, si son adenomas, se encuentran en cúmulos de células y se pueden encontrar como en distintos focos, en distintos portes. Eso es lo más característico de un tumor que está exfoliando porque hizo metástasis a pleura, por ejemplo, o alguna de las membranas de las células. Acá tenemos otra célula mesotelial reactiva en falso anillo de sello, como habíamos charlado por WhatsApp, en donde se ve, fíjense que simplemente se ve como una célula con una gran vacuola, y el núcleo está como profundido, es como está como al costado de esta célula simplemente, y sería como un anillo, ¿sí? Por eso se llama falso anillo de sello. Se llama falso anillo de sello porque no es un verdadero anillo de sello, que son las células de los adenomas, ¿sí? De los carcinomas, que hacen metástasis a pleura muchas veces. Esta es una célula mesotelial reactiva. Otra célula mesotelial hermosa, fíjense acá está, protector de hematíes y leucocitos. Acá tenemos otra célula mesotelial. Acá tenemos más, fíjense, acá tenemos al macrófago con un núcleo riñonado. ¿Sí? Acá tenemos células mesoteliales, los neutrófilos, el linfocito. Lo mismo, predominio polimorfonuclear, en este caso, ¿sí? Célula mesotelial. Acá tenemos predominio monocítico o linfocitario. Y acá tenemos predominio de eosinófilos. Esto tiene que ver, entonces, puede ser una parasitosis, generalmente a nivel intestinal, más que nada, antes que alergia, ¿no? Linfocitos y macrófagos. Nuevamente, se ve que está todo nuevo. Estas son células necróticas. Las células necróticas se suelen ver sobre todo en líquidos que son viejos, líquidos que ya no están bien conservados. Y luego de un tiempo las células se necrosan y vemos estas formas, ¿sí? Son células necróticas. Acá tenemos una célula mesotelial reactiva con dos núcleos. Recuerden ustedes que las células mesoteliales que son reactivas tienen dos o tres núcleos, a veces uno, ¿sí? Y las células necróticas. Acá tenemos una célula mesotelial. ¿Cuál es la diferencia entre una célula mesotelial y una célula cancerosa? La división entre los citoplasmas de dos células que foliaron juntas está bien definida, ¿sí? En un tumor, esas divisiones celulares no están bien definidas, son difusas, ¿sí? Entonces es otra característica para diferenciar un cuadro citológico tumoral de un cuadro citológico normal, ¿sí? Por células mesoteliales, ya sean normales o reactivas.
Bien, y para ir terminando, bueno, acá tenemos el repaso de lo que sería el gradiente de albúmina o el gasa, la albúmina en suero menos la albúmina en el líquido. Las ventajas depende de la función, ¿sí? Es útil para predecir respuesta al tratamiento, un gasa mayor a 1:1 respecto a la restricción de sodio y diurético, y un gasa menor a 1:1 hace que es refractaria entonces a la terapia con sodio y diurético. La albúmina menor a 1:1 gramos por decilitro, el gasa es falsamente bajo, o sea, no se puede hacer con hipoalbuminemias, y se debe tomar muestras pareadas. ¿Qué querés? Estoy dando una clase virtual. ¿Qué? ¿Estás dando una clase en este momento? No, pero ella cortó. Sí, sí. ¿En serio estás dando una clase? Ahora nada. Sí, estoy grabando. No, estoy grabando. Ahora es tiempo hasta conectado. No, a ver si hay algo. Habla después. No. Bien, continuamos. Perdonen, pero justo vino la cirujana también. Incluso se quería meter a escuchar la clase. Bien. Hasta acá llegamos. Entonces, clasificación de las ascitis con el gradiente de albúmina o el gasa. Un gasa mayor a 1:1 gramos sobre decilitro, es decir, la diferencia entre la albúmina del suero y la albúmina líquido. Tenemos cirrosis hepática, entre otros los más comunes, cáncer hepatocelular, metástasis hepáticas masivas, falla cardíaca, origen mixto, cirrosis y causas oxidativas. Con un gasa bajo tenemos el cáncer peritoneal, la TBC peritoneal sin cirrosis, ascitis pancreática. La pancreatitis es una causa de derrame cítico, peritonitis secundaria, síndrome nefrótico, obstrucción en parte intestinal. Y recuerden que sirve para clasificar las ascitis con hipertensión portal de las que tienen causan sin hipertensión. ¿Sí? Con hipertensión portal, sin hipertensión portal. No me acuerdo que ahí dice, ¿no? La glucosa. En el líquido de la cirrosis no complicada, la conservación de glucosa es similar a la del plasma, un ultrafiltrado de plasma, como dijimos anteriormente. La glucosa disminuye moderadamente en la peritonitis bacteriana espontánea. Se consideran disminuidas a valores menores a 60 miligramos de decilitro en la perforación. Bueno, y eso da indicio al médico. Fíjense lo importante del método, o sea, del laboratorio, de perforación intestinal y traslocación de bacterias, flora bacteriana, desde lo que sería el intestino hacia el peritoneo. Las proteínas totales se utilizan para diagnóstico diferencial entre peritonitis espontánea y perforación intestinal.
una concentración de proteínas mayor a 1 gramo de decilitro orienta a una perforación intestinal en la síntesis. Sale mucha proteína. ¿Sí? ¿Recuerdan el método de Wheeler? Bueno, el recuento celular, eritrocitos en caso de que sea un líquido hemorrágico, si no se realiza, o se puede hacer un recuento, perdón, un líquido cripto, ¿no? Bien. Nada más, no se hace más. El recuento de leucocitos, el punto de corte, recuerdan que era mayor a 250 por milímetro cúbico, y los neutrófilos mayores a 50 es diagnóstico de presunción de peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Bacteriana porque es 50% polimorfo nuclear. Cuando la concentración de eosinófilos es superior a 100, fíjense, asitis eosinofílica, parasitosis particularmente, y cuando la concentración aumenta de leucocitos mayor a 200, peritonitis crónica o peritonitis tuberculosa, o procesos carcinomatosos, ¿sí? El gradiente de albúmina que ya lo charlamos. La concentración de proteínas, recuerden por Murex. Pasamos. Fíjense, estos son sacados de otros lugares. Los lípidos, los triglicéridos, mayores a 110 miligramos por decilitro, acetilquilosa, solamente están bien pedidos en un contexto de un líquido lechoso, ¿no? Deben ser diferenciados de las asitis pseudoquilosas con triglicéridos bajos y un colesterol mayor a 45 miligramos por decilitro, ¿sí? Y un recuento de leucocitos alto puede ser. El ADA, ¿sí? Recuerdan que se utilizaba para tuberculosis. Era una enzima, sobre todo de los linfocitos, ¿sí? Bien. El pH no se realiza, no se toma pH generalmente en líquido acítico. Fíjense que acá dice que es menor a 35 y diferencia el pH arterial y pH en el líquido acítico. ¿Sí? Si esa diferencia es mayor a 0,10, son diagnóstico de peritonitis bacteriana y la ausencia de ambos hallazgos prácticamente la excluye la peritonitis. ¿Sí? Sobre todo peritonitis con la glucosa y las proteínas. Entonces me da idea de peritonitis bacteriana o translocación, ¿sí? En un contexto de leucocitosis, ¿no? Para hablar de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cómo debemos diferenciar la orina del líquido acítico? Esto es importante. Fíjense, en la orina tenemos creatinina urinaria mayor a 2 veces el nivel sérico, mucho más elevada, y el nitrógeno urémico mayor que en el suero, ¿sí? Y en el líquido acítico. Obviamente, la orina tiene gran concentración de urea y gran concentración de creatinina. En el líquido acítico tenemos una CREA menos de 2 veces el nivel urinario, o mucho menos, y el nitrógeno urémico, o sea, la urea, es menor que en la orina. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque muchas veces en la paracentesis van a ver que el cirujano o el médico dice, tengo miedo de haber perforado vejiga. Y sonamos, porque ¿qué es lo que me trajiste? ¿El líquido acítico del paciente o me trajiste orina? Entonces, ¿cómo diferenciamos un líquido de la orina? Con la urea y la creatinina. Bueno, otras determinaciones que se pueden hacer, la lipasa y la amilasa en un contexto de pancreatitis, el colesterol que apoya el diagnóstico de asitis maligna con un punto de corte mayor a 45 miligramos de decilitro, los triglicéridos para hablar entonces de líquidos pilosos mayor a 200 miligramos de decilitro, y la urea y la creatinina para diferenciar lo que dijimos recién de los líquidos y la orina. Bien. Si hablamos de la peritonitis bacteriana espontánea, ya vamos terminando, creo. Decimos que es la infección bacteriana del líquido acítico en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal, por eso es peritonitis. En la mayoría de los casos son bacilos anaeróbicos, gram-negativos, procedentes de la propia flora intestinal que traslocan, ya sea por aumento de la permeabilidad del órgano o por ruptura, ¿sí? Es una complicación frecuente y grave de la cirrosis, porque una complicación que tiene la cirrosis, como habíamos discutido en algún momento, son las varices esofágicas. Pero bueno, además también la translocación de estas bacterias, porque además las bacterias, recuerden que son depuradas también a nivel de hígado, muchas
¿sí? Entonces, si no está funcionando el hígado, esto permanece en la circulación. Tiene una tasa de alta mortalidad. Los síntomas: dolor abdominal, fiebre, muy importante, alteraciones de la motilidad intestinal, leucocitosis y a veces encefalopatía hepática y fallo renal. O sea, esto tiene que ver con la acumulación del amonio, y el amonio es tóxico, atraviesa la barrera hematoencefálica y empieza a generar un cuadro de alteraciones de la conciencia, ¿no? del sistema nervioso central, justamente porque el amonio es tóxico para las neuronas. El diagnóstico se basa en el recuento de neutrófilos en el líquido acítico mayor a 250 y el cultivo positivo, y las proteínas que tienen que estar aumentadas, y la glucosa en el líquido disminuida. Bueno, variantes: tenemos la bacteriacitis, que tiene positividad del cultivo del líquido acítico, o sea, aislamos gérmenes, un recuento de polimorfonucleares menor a 250, y pueden corresponder a 3 situaciones, que son estas que están aquí. Bacteriacitis asintomática, que suele autolimitarse sin tratamiento. Si el cultivo es positivo o los polimorfonucleares son mayores a 250, debe recibir antibiótico. La sintomática, cuando el paciente presenta clínica de la peritonitis bacteriana espontánea y se recomienda el tratamiento sí o sí de antibiótico. Y la secundaria, la colonización bacteriana secundaria, una infección extraperitoneal, y se debe tomar sí o sí antibiótico. ¿Qué pasa si el cultivo es negativo? ¿Sí? Entonces, en un contexto de cultivo negativo y orientación de peritonitis bacteriana espontánea, tenemos que ver si el recuento es mayor a 250, ¿sí? Y entonces podemos tener una peritonitis bacteriana espontánea con cultivo negativo, pero con otros parámetros de peritonitis que son positivos, como los leucocitos mayores a 250 por milímetro cúbico en el líquido acítico. Y la peritonitis séptica, fíjense, infecciones de líquido acítico como consecuencia de foco abdominal séptico, y requiere tratamiento antibiótico. Acá tenemos leucocitosis elevada, ¿sí? Tanto en suero como como en sangre, como en líquido acítico. Bien. Una peritonitis bacteriana secundaria, fíjense, ante la ausencia de descenso del recuento de polimorfonucleares, con un recuento mayor al 25% a las 48 horas, podemos esperar un empeoramiento clínico del paciente. Podemos ver, evidenciar un empeoramiento clínico del paciente, eso no lo vemos nosotros, el médico. El cultivo del líquido acítico puede llegar a ser polimicrobiano, sobre todo porque hay translocación de estas bacterias de la flora intestinal, al menos con al menos 2 de los siguientes criterios: proteínas del líquido acítico mayor a 1 gramo por decilitro, glucosa mayor a 50 y LDH en la relación entre el líquido acítico y el suero mayor a 1, es decir, hay LDH aumentado en el líquido acítico, esto por alteración en la membrana de la membrana del peritoneo, ¿sí? El tratamiento generalmente en este caso es químico. Esto lo observamos para cirugía. Bueno, y acá les queda entonces las asitis de hipertensión portal, entonces el cuido claro. Hola. Color amarillo, el dominio es neutrófilo, menor a 150 células por milímetro cúbico, con un gradiente de albúmina, sueroplasma y acítico, alto, por hipertensión portal. Peritonitis bacteriana espontánea, lo más importante es predominio neutrófilo y mayor concentración de células. Usualmente el cultivo es monomicrobiano y la glucosa es mayor a 50. En peritonitis bacteriana secundaria, fíjense, tenemos lo mismo. La fuente de infección es intraabdominal y es tratable con cirugía frecuentemente, es polimicrobiana y la glucosa es menor a 50 miligramos por decilitro. Mayor contenido de microorganismos y flora polimicrobiana. En la citis quilosa, líquido lechoso, triglicéridos mayor a 200 miligramos por decilitro. Y en las citis pancreáticas tenemos un gasa bajo pero amilasa alta, 200 unidades internacionales por litro, y el fluido tiene características de trasudado, claro y amarillo. ¿Sí?
La biliar, ¿sí? Fíjense, el líquido color café, bilirrubina del líquido mayor a la bilirrubina del suero, y una diferencia mayor a 6 miligramos por cilindro. Una maligna, una citis maligna, generalmente es hemática, muy importante este término, o quilosa, puede ser clara, el gas es bajo y las células son neoplásicas. Tuberculosa puede ser claro, quiloso o hemático, el gas es bajo, la tensión positiva para VAR, bacilo ácido alcohólico. Insuficiencia cardíaca congestiva es un líquido extrasudativo, líquido claro, polimorfo nuclear es bajo, recuento celular bajo, y el gasa alto. Generalmente cursa con un gasa semejante a lo que sería una hipertensión portal. Bien, hasta acá entonces lo que me ha quedado sobre el líquido cítico. La clase que viene vamos a ver entonces el líquido articular que me queda y vamos a charlar un poquito sobre el líquido pericárdico y con eso concluimos entonces el módulo de líquidos de ejecución.